dinámica. Ya saben que estamos con estas entrevistas y pues ahora tenemos a alguien súper divertido y es un poquito diferente a lo que habíamos estado viendo. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Así es día de entrevista de nuestros días favoritos porque ahora sí que podemos chismear a gusto, conocer de otros migrantes, entender sus historias y pues también escuchar perspectivas diferentes porque no para todos ha sido la misma experiencia. Entonces está cool ahí escuchar cómo es esta vida pues de viajero para cada persona. Y hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente muchos de ustedes ya conocen, especialmente si les gusta el fútbol. Y es que este personaje anda, bueno, en todos lados, tele, radio, redes sociales, es la persona que vive, come y festeja y llora los triunfos de la selección mexicana. Así es que si ustedes están interesados en el fútbol, seguramente lo han visto y también en el Club América. Ya no sé si sigues viajando y trabajando con ellos, pero ahorita nos platicarás. Y bueno, aparte, he tenido la fortuna de conocerlos de hace muchos años y pues me ha tocado también ver su crecimiento profesional y personal. Y hoy, aparte de contarnos sobre su carrera, nos va a hablar un poquito de cómo es vivir todo esto siendo migrante. Así es que bienvenido, Gibran, ¿cómo estás? Hola Marce, hola Fernanda, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes en una plática que creo que es un poco diferente también para mí, ¿no? Normalmente siempre muy involucrado en el tema del fútbol con la selección, sí todavía seguimos con el América y ahí estamos pues viajando para todas partes y bueno, platicar un poquito de la experiencia, de lo que vive uno como reportero, muchas veces estando más fuera de casa que en tu propio lugar donde vives. Bueno, pues contento de estar aquí con ustedes y poder platicar de todo esto. Súper bien. Y es que él también es de Guadalajara y también inició, como ya nos ha tocado platicar antes, migrando local, o sea, migrando dentro del mismo país, pero al final, pues migrando y haciendo cambios de vida y dejando familia y amigos y demás. Pero platícanos un poquito para los que te conozcan un poquito menos, mujeres que no sigan el fútbol o personas que estén ahorita distraídas con la vida. ¿Quién es Gibran antes de todo este rollo futbolero y deportivo? ¿Quién eras? ¿Qué querías hacer de la vida? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacías? Todo. Platícanos. Bueno, como bien dices, soy de Guadalajara. La mitad de mi vida ya casi, porque me fui como a los 27 años de Guadalajara, pero al menos hasta esa edad siempre estuve en la Perla Tapatía. Eh, como bien sabes, siempre me encantó el fútbol desde muy chico, me gustaba jugarlo. Era muy indisciplinado, no me gustaba entrenar y ese tipo de cosas, y yo sabía que mi rumbo no era por el lado de ser futbolista, así que desde pequeño yo siempre quería estar involucrado en el mundo del deporte y creo que una de las cosas más claras que tuve desde que era niño es que yo quería trabajar como reportero, salir en la televisión. Eh, Desde chico recuerdo que hacía mis torneos de fútbol, tenía una cancha detrás de mi casa y siempre hacía mis torneitos solo. Cuando jugaba los videojuegos los jugaba en mute para yo comentarlos. O sea, creo que desde muy chico me fui preparando, ¿no? Y recuerdo que mi papá tenía una camarita, ¿no? Viejita, ¿no? Un poco más grande antes, y me grababa, de verdad me grababa 2 3 horas jugando fútbol en la cancha y después regresaba, la conectaba a la tele, y yo no sé qué tan aburrido era, pero a mí me encantaba verme y narrar lo que estaba haciendo, mientras jugaba. Así que esa era mi pasión y creo que desde pequeño lo tuve muy claro, que me gustaba mucho el deporte. Ya en la universidad, obviamente, estudié comunicación pensando en dar ese paso a los medios de comunicación y afortunadamente, pues el camino se fue trazando poco a poco, primero en Guadalajara, después la oportunidad de venir a la Ciudad de México. Pero pues básicamente ese es Gibran Araige, ¿no? Alguien que siempre estuvo enamorado del fútbol, de jugarlo, de verlo y de poder hablar sobre el fútbol. Así que pues, encontré mi pasión en el balón y afortunadamente a mis 40 años sigo aquí todavía con el tema del fútbol. Oye, pero Oye, aparte qué eras muy padre, mire. informado. Perdón, me acuerdo que siempre, o sea, leías mucho sobre deporte, Sí. sabías lo que estaba, o sea, no era una discusión ahí calientita nomás de con los amigos en la cascarita, o sea, era un tema de que sabías de lo que estabas hablando y te interesaba aprender al respecto. Sí, yo creo que siempre me preparé para eso. O sea, desde chico me acuerdo que me sabía los 11 jugadores de los 20 equipos del fútbol mexicano, o sea, me sabía más los nombres de futbolistas que hasta de mi familia, ¿no? A veces, siempre estaba, eh
queriendo ver el fútbol. Había un programa en aquel tiempo, pues todavía no había cablevisión y no había tanta manera de ver el deporte, y había un programa que se llamaba Acción, que todavía existe en Televisa y que ahora me ha tocado ser parte de ese programa, pero de pequeño, pues ahí veías todos los partidos. Entonces, me podría perder cualquier cosa el domingo menos Acción. Acción era el programa que tenía que ver para ver todos los partidos. Y bueno, pues sí, siempre estaba informado, siempre con periódicos, siempre viendo noticias, eh, y trataba de que todos los fines de semana ponerme a ver desde el partido más chafa, que podía ser Querétaro Jaguares, ¿no? Y que nadie vería, hasta el más padre, ¿no? Que podría ser América Chivas, todo el mundo quiere ver. Clásico. Pues creo que me fui preparando inconscientemente, ¿no? Como aficionado, pero me fui preparando y tratando de saber y de entender de fútbol para algún día poder estar adentro de la pantalla y poder platicar de esto. Oye, está padrísimo eso porque, como dices, cómo desde niño vas, formando las cosas que te hacen llegar a donde estás, ¿no? O sea, yo veo en mis hijos, en mi hijo que tiene 9 años, como la pasión en las cosas que realmente le gustan y cómo investiga y cómo se pone él también es súper futbolero, no a tu grado, pero sí también trata de involucrarse. Ahí estoy, ahí estoy. Son los Es que son entró una los llamada, gajes pero de la desvié. no te preocupes, son los gajes del oficio de estar grabando en tres ciudades diferentes. Pero sí, te decía que, em, él es también superapasionado con el fútbol, es algo que le gusta mucho, y también ver cómo crece eso y cómo él aspira en algún momento de su vida llegar a algún lugar como más grande, más importante, para él es como superinteresante. Y me llama la atención eso, ¿no? Cómo los niños pueden llegar los niños, las niñas pueden llegar a ser tan apasionados con algo que realmente les gusta, con algo que realmente les mueve, y eso, ¿no? Como al final de todo, y a tu edad y ya con lo que has construido, verlo materializado, ¿no? Qué padre, me gusta mucho la manera en la que hablas, pues, de tu pasión. Sí, Fer, no, y te digo algo, tienes mucha razón. Obviamente, con el tiempo uno se va dando cuenta de lo que va dejando en el camino y de las cosas que te sirvieron y las que no te sirvieron. Y hoy yo sí creo que desde niño uno, pues, se va preparando para lo que realmente le gusta. No todos, a lo mejor tienen la fortuna, ¿no? De poder, trabajar en lo que realmente les apasiona, pero a lo mejor siguen involucrados de una manera u otra en lo que les gustaba de niños, ¿no? Y en este caso yo sí siempre lo he dicho que yo desde niño yo no quería ser futbolista, yo quería salir en la televisión. Entonces, ah, Bueno, un cada quien ratito, pero luego te lesionaste, ¿no? es bueno, pero ya grande. La Me chingué Siempre la la pasa. rodilla, ¿no? clásica de me fregué en la rodilla, pero ya fue como a los 26, 27, Ya entonces ya no tenías esperanza en el no, fútbol. no había oportunidad de ser futbolista. Y la neta no era malo, ¿eh? Jugaba bien, era goleador, siempre seleccionado. Entonces, jugaba bien, pero no me gustaba entrenar, y ese era el gran conflicto. Entonces, creo que lo tenía muy claro de que yo no iba a ser futbolista. Y sí creo que es eso, ¿no? Que desde niño puedes encontrar tu pasión y empezar a prepararte inconscientemente, ¿no? Como diversión. El otro día estaba viendo una serie, en Netflix de Kimi Antonelli, que es un piloto de la Fórmula Uno, que tiene 19 años y que ahorita en primer lugar en la Fórmula Uno. Y cómo desde niño él ya se estaba preparando para ser, piloto de la Fórmula Uno, jugando con cochecitos, carritos. Él contaba que hacía sus pistas, después en los go-karts, y hoy es, según tengo entendido, el piloto más joven en haber ganado un gran premio, ¿no? En la Fórmula Uno. Y eso te explica que sí, desde niño se preparó, y por eso, eh, hoy él puede ser ya un piloto de Fórmula Uno con 19 años, lo cual es increíble. Entonces, yo siempre creo que es una parte importante, ¿no? Sí divertirte, sí disfrutar la niñez, que es una gran etapa, pero es, al mismo tiempo, ir encontrando esa pasión y buscarla, ¿no? Al final de cuentas, ya de adulto tendrás que empeñarte y esforzarte por poder lograr ese sueño, pero creo que tu pasión la puedes encontrar desde que eres pequeño. Y yo Pero qué también añadiría bendecido qué bendecido porque no, o sea, no todos encontramos nuestra pasión tan rápido, o de repente no la sabemos enfocar, o como mamás, ahorita que lo estás mencionando, creo que es importante identificar eso que a nosotros para nosotros, pues, es lo que nuestros hijos hacen mejor, lo que de repente les llama la atención, o lo que a lo mejor no han descubierto que les gusta, pero que notamos que tienen un talento para hacerlo.
y como que echarle ganas a eso y Claro. construir eso, ¿no? Porque a veces creo que también las expectativas de uno es de, no, que sea doctor, no, que sea abogado. Entonces, como que si no le encaja ahí la pasión con lo que queremos esperar de ellos, pues no, a lo mejor no alimentas ese sueño, ¿no? Pero creo que en tu caso lo descubriste pronto y también no sé si tus papás como que alimentaron o te ayudaron a crecerlo o si la vida te lo puso, pero al final supiste llegar a donde estás, pues porque lo trabajaste, ¿no? Justo eso Sí, iba a decir, como la importancia de nosotros como mamás o papás, como alentar y alimentar esos sueños, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo en mi hijo, que a veces llega su papá súper cansado y es como, ¿qué onda? Unos pases y ya se ponen a jugar ahí al fútbol y a patearle y bueno, el esfuerzo que también hacemos por meterlo a unas, tanto en México como ahora acá en Canadá, a las academias de fútbol, a que se entrene, a que se prepare. Yo siempre le digo como, oye, pues el primer objetivo es que te diviertas, ¿no? Y que hagas ejercicio, que te estés moviendo. Ya si de ahí sale algo, pues bueno, y él sí, ¿no? Él su sueño es llegar a ser grande y estar en la selección mexicana o en la de Canadá. Y y digo, bueno, qué padre, y la importancia de que los papás acompañen esos sueños, ¿no? Sí. Y los motiven y los hagan crecer, porque tal vez nosotros, por ejemplo, mi hijo no es tan bueno en matemáticas, ¿no? De repente le falla para la edad que tiene, y a lo mejor habrá familias que digan: "No, no, no, olvídate del fútbol y no vas a ir a entrenar si no sacas tal o cual calificación". Y creo que para mí, en este sentido es más importante reforzar lo que ya les gusta que tratar de meterle en otros aspectos que a lo mejor, pues para mí, con que sepa lo básico ya es suficiente, ¿no? Y si quiere desarrollar en otro aspecto, en otra especialidad, pues súper bien. Esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Habrá otras familias Yo estoy de que sea acuerdo más también. importante como, sí, las matemáticas, que llegue a ser doctor, las ciencias, pero no sé, como que a mí sí me gusta acompañar sus sueños, ¿no? Para mí sí. el pasión y la disciplina creo que es la base. O sea, yo a mi hija ni le veo las calificaciones, la verdad, mientras no me den quejas, yo no me preocupo, pero sí, creo que sí, o sea, hacer cosas que te hagan feliz, eso es para mí lo que tiene valor. Y yo creo que algo bien importante es que muchas veces en la vida, yo no soy papá, pues, pero al menos recuerdo con mis papás, que muchas veces en la vida justamente todo va, pareciera que todo va inclinado al tema de la escuela, las calificaciones, cómo te comportas, ¿no? La conducta. Y yo, y pues recordarás, Marce, no fui nada Muy estudioso, no bien. era el mejor en la escuela, Yo te estaba, conocí porque repetiste año, ¿no? sí, ándale, además. De la prepa, me aventé como 7 años de prepa, creo que estaba más preocupado por la diversión que por la escuela. Pero después creo que entendí que en la vida es 50% actitud y 50%, eh, mentalidad, preparación, estudios. Yo creo que sin actitud no hay nada, ¿no? Y puedes ser el tipo más inteligente del mundo, pero si no conectas con la gente, estás arruinado, ¿no? Y de verdad tengo mucha gente y muchos compañeros, y Marcia también los sabrá, que salieron con 10 de promedio y al final ni siquiera se dedican a lo que realmente estudiaron. No está mal, ¿no? Pueden dedicarse a lo que realmente quieran, pero sí creo que también es un tema de actitud y creo que ahí los papás son la base de todo, ¿no? Son tus primeros maestros, son los que te encaminan. Seguramente si a mí mis papás no me hubieran llevado al estadio de chiquito, pues a lo mejor ni me hubiera gustado el fútbol, ¿no? Cla Es algo de lo que no me acuerdo, pero ellos me platicaban y, pues, creo que al menos en mí, mis papás, mis hermanos, que son mayores, ¿no? Tony me lleva 10 años y Dani me lleva 7 años, son, más grandes que yo y de alguna manera ellos también, me educaron con el tema del fútbol, de jugar conmigo, de que me llevaban a partidos, y creo que es, ¿no?, parte de la vida, ¿no? Tus primeros maestros están en casa, sean tus papás, sean tus hermanos, y si son más grandes que tú, pero creo que es clave, ¿no? El apoyo que como papás te dan, eh, para que puedas conseguir tus sueños. sí. Claro. Oye, Oye, ¿y en Gibran, y Guadalajara? bueno, hemos hablado de la migración, en estos episodios y tanto la experiencia que tiene Marce como la mía, que ha sido migrar de un país a otro. Pero también hemos mencionado que migrar es de una ciudad a otra. El concepto de migrar es dejar tu vida en un lugar donde la tenías para comenzarla en otro lugar. Y tengo entendido que tú, te migraste de Guadalajara a Ciudad de México. Platícanos un Sí, poquito de cómo fue esto.
Bueno, me enteré hace como un mes por Marcela que era migrante, no sabía que ella era migrante, pero obviamente la sigo a Claro. ustedes aquí en su podcast y me ha aventado en sus entrevistas, y un día platicando con Marcela me dijo: "Pues tú también eres migrante", y yo: "Ah, ¿cómo? ¿En qué momento?". Yo no sabía Es que, que ¿sabes también qué? Haciendo pausa, por eso precisamente contactamos contigo, porque nosotros platicábamos nuestras historias de que cuando te vas de México a Europa y cuando te vas de México a ujú. Estados Unidos, y luego había gente que nos decía: "Oye, pues es que a mí también me costó un montón, pero yo nomás me fui aquí a la otra ciudad y de todas maneras me fue súper mal o de todas maneras extraño un montón". Entonces, obviamente dijimos: "Pues vale la pena platicar de esto", porque claro que igual se siente, ¿no? O sea, al final dejas toda tu zona de confort y todo lo que conoces y te vas a un lugar nuevo. Entonces, pues, también hay que platicar, ¿no? De lo que También esa migración vale un Sí, montón pues, y es súper interesante saberla, ¿no? ¿Cómo lo y has vivido tú? y de verdad que le di mucho valor cuando me platicaba Marcela el ser migrante, porque uno a veces no se da cuenta de lo que pierde, ¿no? Por cambiar en este caso, de un estado a otro estado, ¿no? En México, ¿no? Porque realmente, pues, estoy a 5 horas, ¿no? Por carretera de Guadalajara, a 1 hora en avión, y uno pareciera que no se fue de la ciudad donde nació. Eh, la verdad es que, volviendo atrás, estos, 13 años que llevo viviendo en la Ciudad de México, pues sí, creo que fue el parteaguas de mi vida. Yo, cuando vivía en Guadalajara, jamás imaginé irme de Guadalajara, tenía todo ahí, mi vida estaba ahí, mis amigos de toda mi vida, mi familia, eh, y creo que aparte tenía el trabajo de mis sueños en Guadalajara, porque era reportero, del periódico Récord, entonces ya estaba involucrado en lo que quería, en el fútbol. Y de alguna manera yo veía mi mundo perfecto, ¿no? Y en más de una de ocasión que me llegaron a preguntar si me iría a vivir a otro lado, siempre lo negaba. Incluso pasó ya vivía en Ciudad de sí, México. Tony ya vivía en Ciudad de México y pasó algo bien raro. 2 semanas antes de que yo me viniera a vivir a México, que me vine a vivir en abril del 2013, mi papá había ido con una señora que lee ángeles, y te lo platiqué alguna vez, Marcela. Mi papá había ido con una persona que lee ángeles. Mi papá no es muy creyente de ese tipo de cosas, pero fue. Y en esa plática la señora le dijo a mi papá: "Uno de tus hijos, va a cambiar de lugar, se va a mover". Cuando mi papá nos contó eso en una cena familiar, pues, la verdad es que todos nos reímos y fue así: "¿Quién se va a cambiar? Si mi hermano Daniel vivía en Guadalajara y él estaba feliz, mi hermano Toño vivía acá en Ciudad de México y le estaba yendo bastante bien, y yo, pues, era feliz en Guadalajara, ¿no? Con mi trabajo". Entonces, de verdad, nos burlamos, y a las 2 semanas recibo una llamada, yo estaba en Puerto Vallarta, recuerdo, de mi jefe de Récord de México, de Ciudad de México, y me dice: "Oye, se acaba de abrir una plaza para reportero de selección mexicana, te tendrías que venir a vivir a México, pero el mundial está a 1 año y el mundial es tuyo si te vienes". Y Guau. por supuesto que me movió el tapete, ¿no? Mi sueño era cubrir una Copa del Mundo como todo reportero. Eh, Puse mis condiciones, ¿no? En cuanto al salario y todo este tipo de circunstancias. Me dijo: "Okey, voy a entrar a una junta, pero si te ponemos todo eso, ¿sí te vienes?". Y le dije: "Sí". Y recuerdo que yo creo que fueron un par de horas, decidí regresarme a Guadalajara, yo estaba en Puerto Vallarta, íbamos en la carretera y me marcó mi jefe para decirme: Está todo hecho, este, te vienes la próxima semana". Yo tenía la boda de mi mejor amigo, me acuerdo en esas fechas, y le dije: "Bueno, pero déjame, me quedo en una boda que tengo de mi mejor amigo", y ya me dijo: "Bueno". Consiguió una semanita más, pero así, en cuestión de una semana, me había cambiado a la Ciudad de México, llegué y fueron muy difíciles los primeros días, eso sí fue una realidad, los primeros Oye, meses, me eso, atrevería a decir. antes de que te fuiste, o sea, me imagino que la ilusión y la idea y el idealizar, ¿no? El mundial y el trabajo y estar en la Ciudad de México, que es de donde está todo lo interesante, pues, en cuestión de medios. Pero ya que te dijeron: "Oye, sí se hace y sí es una realidad", o sea, ¿sí dijiste: "Órale, me voy", o sí dijiste: "¡Ah! ¿Qué es esto?" O sea, ¿hubo algo que te detuviera, que te hiciera ahí medio balancear esa decisión o no? Pues, a ver, yo creo que sí había muchas cosas que tenía que analizar, creo que al primero que le hablé fue a mi hermano Tony, ¿no? Que es como mi psicólogo, mi consejero, y lo primero que me dijo es: "Vente, carnal".
vente, acá vas a volar, vas a explotar, o sea, ya topaste en Guadalajara, no puedes llegar más arriba, acá te estoy seguro que te va a ir muy bien. Hablé también con uno de mis jefes de récord que me dijo: "Güey, yo creo que vas a estar aquí un año en récord, y vas a acabar en televisión porque traes para crecer mucho". Entonces, como que todo era positivo. Obviamente hablé con mis papás celebraron, fueron los más contentos de que llegara esta opción. Creo que lo platiqué también contigo, Marce, ¿no? En esa ocasión y tú también me decías que era una muy buena oportunidad. Este, Creo que al final toda la gente que me rodeaba en ese momento, pues me levantó el pulgar, ¿no? Y yo también ya estaba en un momento en el que pues tenía 27, 28 años, ya estaba, ya grande, ¿no? Yo me quería sentir todavía me quería sentir adolescente y andar de fiesta y de un lado a otro, viviendo con mis papás y como que no dar ese paso a la madurez y al crecer. Y pues creo que esa fue la oportunidad, ¿no? Venirme a México. Entonces, sí, creo que al final fue una decisión que se tomó muy rápido. Yo me acuerdo que fue de un día, todo pasó en un día, la oferta, acepté, platiqué con mi familia y mi gente cercana, porque incluso con mis amigos y todos fue: "Vete, güey". O sea, de verdad, Y es que vete. aparte, les tengo que platicar que él no era nada más como el que se iba a trabajar a la oficina y mandaba la notita y ya. O sea, era una creatividad de sobornar, me acuerdo de repente, creo que ya lo podemos decir, a meseros de Andares, porque obviamente los jugadores iban a cenar ahí de repente, entonces que luego llegaban con la mujer de que no era de ellos, entonces le hablaban a él y le decían: "Oye, ya vimos a alguien". Entonces, si le hablaban y le daban nota, él les daba ahí una recompensa. Entonces, Una o sea, lanita. buscaba la nota y aparte era bueno para relacionarse con gente que le consiguiera sus contactos. Entonces, creo que es ahí donde a lo mejor el estás diciendo ahorita que tus jefes y la gente que te conocía veía como esa Te veía. capacidad de que no te ibas a quedar en donde estabas toda tu vida y que si te hubieras quedado, pues, no ibas a ser feliz, ¿no? Entonces, pues, toda esa habilidad y la forma de relacionarte y todo, creo que obviamente ha dado para que llegues a donde estás el día de hoy. Le pagaba a Digo, meseros. Sí, le pagaba a Sí, meseros para que me real. para que me avisaran si había un jugador o si estaban en reuniones, entonces tenía muchos meseros en restaurantes y luego pasaba que estábamos en algún lugar, no sé, comiendo y me hablaban y vámonos porque está tal Guau. jugador comiendo con alguien y entonces sí era muy apasionado. Realmente pues encontré lo que me apasionaba y creo ¿Te que gusta el chisme, entonces? nunca nunca tuve problemas. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Marcelo, un día que fue mi cumpleaños y había hecho una fiesta ahí en la casa, había organizado una reunión y en eso me avisaron que llegaba un jugador a las 12 de la noche al aeropuerto, venía de España, y pues me fui al aeropuerto, ¿no? Y dejé la fiesta ahí, pues con toda la Guau. banda, y yo no estaba, yo llegué como a la 1:30 de la mañana, pero me encantaba mi trabajo y la verdad es que, pues, no me quejaba, ¿no? No había queja de nada de eso, y bueno, por eso creo que ya cuando llegó la posibilidad de México y pues también me ayudó mucho que mi hermano Tony estaba aquí en México, ¿no? Creo que eso fue clave, sí creo que fue una de las decisiones, que más me ayudó, porque llegué primero a casa de mi hermano, no llegas de cero a dónde estoy, con quién, por lo menos tienes a alguien que es tu familiar, que te va a tender la mano en algún momento. Viví con él un mes, poquito más de un mes, y, y creo que eso me ayudó muchísimo a que el cambio no fuera tan rudo, pero sí, los primeros meses yo me quería regresar todos los días me quería regresar a ¿Por qué? Guadalajara, ¿Por qué era te difícil. regresaste? Pues, porque extrañas a tu gente, o sea, yo me acuerdo que mis amigos, tú sabes que era muy unido a mis amigos, ¿no? Mi bolita de amigos para mí era sagrado, este, y yo recuerdo que de repente en los grupos, ¿no? Y pues empezaban a organizar para salir en la noche, y a mí me daba mucho coraje porque yo estaba solo en Ciudad de México y la verdad es que no empecé del todo bien haciendo amigos en Ciudad de México, porque obviamente llegué al periódico Récord, donde todos querían la posición a la que yo llegaba. Entonces, Guau. ahí empiezan las envidias, y cuando llego yo a la Ciudad de México, pues uno tiene un panorama en el cual todo va a salir bien y resulta que nadie te habla, resulta que, todos se van a comer y no te invitan, hacen reuniones y nadie quiere saber de ti porque eres el güey que llegó de Guadalajara, este, sí, Como para un que lugar.
el tema de ser provinciano acá, en un principio creo que sí cuesta. Entonces, sí fueron varios meses complicados. Yo creo que es la etapa en la que más me endeudé en mi vida. Yo compraba boletos para ir a Guadalajara a una fiesta de verdad, o sea, era un cumpleaños y compraba mi vuelo de avión y iba al cumpleaños, y al día siguiente agarraba el vuelo de avión otra vez para regresarme a México a trabajar, y empecé a gastar muchísimo dinero, me endeudé muchísimo el primer año, incluso en tema económico, pues, la verdad es que no fue del todo bien, porque además lo que me aumentaron, que estuvo padre, pues sí, pero Claro. fue para la renta. O sea, no hubo ningún aumento para mi bolsillo, todo lo que me aumentaron lo terminé pagando en la renta para vivir. Y Oye, ahorita que mencionas eso, se me hace súper interesante porque no lo había analizado y probablemente inclusive el migrar dentro del mismo país pudiera hasta ser más difícil que el salirte, porque yo no tenía la posibilidad de regresar cada fin a una fiesta. Entonces, a lo mejor ahí es como de, pues, te desafanas porque te desafanas, sí, pero tú al estar yendo y viniendo como que no logras separarte, ¿sabes? Como que a lo mejor le echas más sal a la herida a Justo eso cada iba a fin, a decir. cada fiesta. Justo eso iba a decir que tiene su ventaja y su desventaja migrar a un lugar cerca, ¿no? Porque como dices, puedes ir en cualquier emergencia o cualquier fiesta o cualquier cosa, Claro. pero también tiene su desventaja porque a final de cuentas no logras arraigarte al nuevo lugar en el que estás, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, totalmente. que el año pasado, o sea, yo migré en agosto, ¿no? Y el cumpleaños de mi mamá era en enero. Entonces yo lo único que hacía era estar buscando vuelos porque yo sabía que quería ir en enero a Guadalajara y, encontré unos vuelos baratos, nos fuimos, y a la hora del regreso me pegó durísimo, 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 porque todavía no tenía las suficientes razones para estar aquí. O sea, seguía, como dices, No se añorando sentía como un que hogar. la Es fiestita, bien que difícil. mis amigos saliendo de brunch, como que seguía sintiendo todo eso. Entonces, el salir, el volver a vivir por una semana y media todo lo que yo ya vivía antes, y regresar con las toneladas de nieve aquí, a estar encerrada, a ser mamá 24/7 fue súper doloroso para mí. Pero Y fíjate, fue cuando ustedes tienen dije una ventaja que tal vez no la notan. Ustedes migraron con una pareja, con alguien de quien agarrarse. Y creo que al final de cuentas no es fácil, nunca va a ser fácil, pero estar con alguien te lo puede amortiguar un poco, porque al final de cuentas tienes a alguien que te apoya y que está a tu lado en momentos difíciles, en momentos en los que te vas a quebrar, en momentos en los que extrañas, y es normal. Yo llegué solo. Yo llegué solo y eran 4 paredes, y de verdad que a veces era muy jodido. O sea, a veces era hasta claro, triste. Yo no soy de llorar, pero había días que sí, realmente lloraba. Me acuerdo mi primer año nuevo, del 2003 al 2014, lo pasé solo aquí en Ciudad de México, en mi cuarto, estaba chiquito y me dormí antes de que fuera año nuevo, ¿no? Y ya ahí ya tenía unos 7, 8 meses viviendo acá, y de verdad me estaba costando mucho. Yo creía en ese tiempo, voy a ir al mundial y acabando el mundial voy a renunciar y me regreso a Guadalajara. Era lo que yo trataba de soportar. Pero el primer año creo que yo estaba, sufriendo más de lo que me estaba gozando, ¿no? Esa es la realidad. Y como dices, ¿no? O sea, sí es más difícil porque tienes tan cerca la ciudad de donde eres, que tratas de ir más y claro. no te das cuenta de lo que le estás pegando al bolsillo, al cansancio, porque yo mis días de descanso era viajar, a veces me iba en camión 7, 8 horas en la madrugada, dormía en el camión, llegaba, fiesta, 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 de regreso en camión, dormía y llegaba tronadísimo al trabajo. Entonces, sí creo que esa parte es Pero complicada, ¿eh? mentalmente, aparte, sigues estando en los 2 lugares. O sea, no logras Sí, completamente adaptarte a un lugar ni despedirte del otro porque estás a la mitad. Entonces, aunque puede ser una ventaja porque estás cerquita y ves a la familia y todo, también creo que para un recién migrado ha de ser súper difícil como adaptarte a esa realidad, ¿no? No, sí, y Gibran, y solo. también dices eso, o sea, a las cosas que ibas a Guadalajara para no perdértelas, pero lo que te perdías en la Ciudad de México por ir a Claro. Guadalajara, ¿no? O sea, ahora que dices, hace rato que dijiste, no me daba cuenta todo lo que dejé en Guadalajara, pero también darte cuenta como que si no te movías del lugar donde estabas, no ibas a llegar a donde estás ahora, ¿no? O sea, Sí, porque a final de cuentas, Guadalajara, aunque sea la segunda ciudad más importante o tercera del país, no es la capital. Y todo sigue centralizado en la Ciudad de México, y las totalmente. cosas importantes en economía, en cultura, en deportes, pasan en la Ciudad de México. Entonces, está padrísimo eso.
el que tenías que perseguir tu sueño, ¿no? Y como dices, tenías un objetivo que era que lo habías perseguido desde niño, que era ir a un mundial, a narrar un mundial, a entrevistar, a lo que sea, pero estar en el mundial. Al ¿Te final de parece cuentas, genial? sí te agarras de algo. Te tienes que agarrar de algo, sabía que tenía el mundial enfrente, pues todo, ¿no? Lo que había soñado y cuando estuve en Brasil, ¿no? Que fue mi primer mundial, fue vivir un sueño, ¿no? Aún recuerdo el primer partido de México en Natal, México-Camerún, y recuerdo escuchar el himno nacional, fuera de tu país, con la selección mexicana, cómo gana México, se me ponía la piel chinita. En esos momentos, pues, yo redactaba, trabajaba en un periódico. Mi papá tiene guardado todos esos periódicos y mis crónicas, pues, la verdad es que yo las leía y eran mágicas, ¿no? Eran increíble, poder Aparte entrevistar salían ahí. con Tenía Ah, qué chido. aparte tenía una sección que se llamaba Diario de un reportero, que era una columna mía, donde platicaba cosas que me pasaban en Brasil todos los días, pero experiencias ¡Qué mías, no tanto como chido! informativo. Y luego ahí empezaron, ya era la era digital, yo empezaba a grabar reportes, para internet, y entonces la gente te empieza a ubicar cuando te piden fotos, y todo de eso hecho, empieza. creo que me debes una grabadora aún. Yo creo que ahí la tengo, Recuerdo. ahí la debo de tener. Yo la Gracias a tenía para mis Marcela, llegué a donde llegué. vacacionales. Bueno, esa grabadora fue al mundial. Te la No, voy a regresar De nada. autografiada ahora. Entonces, de verdad, ahí es donde te empiezas a ver realizado, ¿no? Y sí, el mundial, un 10 para mí fue mágico, pero ¿qué pasó? Regreso del mundial y lo primero que hago es irme a Guadalajara, ¿no? Conectarme. Entonces regreso a Guadalajara y veo a mis amigos de toda la vida. Y todo era, no, Gibran, fuiste al mundial, no puede ser. Y yo era la sensación. Y de verdad estaba emocionadísimo, ¿no? De lo que estaba viviendo. Pero entonces después empiezo a platicar con ellos, casi, pues, de dejarlos de ver 6 meses. Y entonces uno me empieza a platicar, pues no, ya me compré casa, no, ya me compré depa, no, mi carro nuevo, que mi hijo, que esto. Y me dio un golpe de, no ¿De sé si de realidad? realidad de decir, ok, fue al mundial, ¿qué más? ¿Qué más he hecho? No he hecho nada. Estoy donde mismo, solo con un mundial en mi camino, ¿no? Que puede ser una estrella en tu vida, y todo lo demás, y entonces vino otra vez, una caída, O sea, segunda. Claro. Y sentí guau. pero aparte sentí y sabía que donde yo estaba no iba a tener una vida a la que yo estaba acostumbrado, ¿no? A la que me habían dado mis papás, y la que empezaba a ver que mis amigos, pues, estaban realizando, ¿no? Económicamente no tenía el mejor sueldo, no tenía el mejor salario en récord, y difícilmente iba a poder, tener una vida más plena, ¿no? Y todos mis amigos creciendo económicamente, emocionalmente, familiarmente, y ahí vino una recaída en la cual otra vez me quise regresar a Guadalajara, creo que fue la más dura. Y yo recuerdo que llegué después de esas vacaciones y me metía en la cabeza, yo no vuelvo a pasar un año nuevo solo encerrado en mi cuarto. Y entonces había tomado la decisión en diciembre de renunciar a Record y regresarme a Guadalajara. Yo en diciembre iba a volver a Guadalajara, iba a dejar todo, iba a aventar todo por la borda, todo lo que había construido, y yo no sé qué iba a hacer. Ahí con Leiva me iba a meter a los negocios, o a ver qué fregados iba a hacer, o a la mercería con mi papá, porque tiene un negocio de mercería. Yo no sé qué iba a hacer, pero ya estaba, como bloqueado, y entonces, lo tenía así de claro. Y de repente, pues, llegó una luz a mi vida porque me hablan de Univisión, que es la televisora más importante ¿no? De Estados Unidos, de hispanohablante. Entonces me hablan y me ofrecen ser reportero en Univisión, y fue como que dije: ya en "Neta, televisión, o sea, el ya dar el es brinco. televisión", ¿sí? Ajá. Entonces me hablaron en
primero de septiembre, por ahí, yo les dije que sí. Entonces me dijeron: "Tienes que venir a hacer un casting". Yo estaba temblando porque, pues, no es lo mismo ya a la hora de la verdad en frente de la cámara, y yo en el casting sabía que no tenía la preparación para televisión, ¿no? Aparte ibas con otra persona, o sea, contra otra Sí, persona que ya iba a tenía competir experiencia. contra uno que es Javi Sol, Entiendo. que además es actor, Javi Sol, había estudiado actuación, obras de teatro, ¿qué le iba a asustar? ¿Qué pánico escénico iba a tener él? Y yo estaba súper nervioso, pero, pues, un día me marca el que me ofreció la oferta de Univision y me dice: "¿Sabes qué? Ya no necesitas casting, nos surge, ¿te vienes, sí o no?". Era menos dinero de lo que yo ganaba en Record, y yo: "No puede ser", o sea, neta no puede ser. Pero dije: "Bueno, pues, otra vez le hablé a mi hermano, a Tony, que es mi consejero, y me dijo: "Carnal, son 2,000, 3,000 pesos menos, güey, no te hacen la diferencia, pero la televisión sí es una catapulta, güey. Dale, cálale un año y ve cómo vas", y ya. Y pues sí, decidí, voy a echar otro año acá en Ciudad de México en Univisión y Oye, pero ¿sabes que está bien fuerte? Y creo que lo hemos platicado Fer y yo, y no sé si sea una onda nada más de los que venimos de Guadalajara, o si así sucede en la vida, o qué onda, pero el tema de que venimos de un lugar en el que como que está muy establecido el camino que debemos seguir socialmente y familiarmente y demás, creo que hace las cosas muy difíciles porque, o sea, los 3 aquí hemos hecho cosas que, pues, normalmente no están escritas, ¿no? O sea, ya tú sales de la escuela, te casas, tienes bebés, y las mujeres a su casa y el hombre al trabajo, y nosotros hemos hecho las cosas un poquito diferentes a como el papá o la mamá lo esperaban, y creo que para los 3 también ha sido de repente medio, pues, como una pelea mental o interna el decir: "Híjole", o sea, tú, por ejemplo, estabas hablando de un mundial, ¿no? O sea, ¿quién de tus amigos ha vivido un mundial? Nadie. ¿Quién lo va a vivir? Nadie, pero tú aún así te comparabas con: "Ah, es que él ya tiene a la novia, o es que ella tiene al bebé", o sea, como que pesa más de repente todo eso a lo que puedas lograr que puede ser mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que es bien fuerte, porque ahora que también soy mamá, tengo mucho cuidado en qué le exijo a mi hija, o en qué le digo qué es lo que tiene que hacer o no, porque digo, o sea, qué fuerte que llegue a una edad en la que tenga que, o sea, Cumplir. mami, ¿cómo te explico que quiero hacer esto? En vez, ¿sabes? Como que no tiene que ser un claro. tema difícil, ni tiene que ser un pleito, o sea, al final todos podemos decidir nuestro camino, y qué padre que, digo, aunque te llegó esa oportunidad que obviamente, pues, ni te la tenías que pensar, qué bueno que decidiste por seguir, ¿sabes? Como esa línea, porque creo que tú hubieras arrepentido toda tu vida si te hubieras No, regresado. claro. No, bueno, No, y ¿sabes qué? También yo creo que es algo para mencionar, que nosotros 3 obviamente, lo que siempre hemos dicho en todos los capítulos, que cada migración es una historia, pero entre nosotros 3 tenemos una migración diferente, ¿no? Marce, tú fuiste a Estados Unidos porque allá vivía con la persona con la que querías formar una familia. Nosotros vinimos a la experiencia, y Gibran, pues tú fuiste como buscando un objetivo laboral, ¿no? Tú sí. solo. Pero creo que, algo que se puede destacar y que se puede como o que yo veo diferente, es que tú, Gibran, vas tú solo. Yo siempre he dicho, o sea, con todo lo que me ha costado la migración acá, y siempre cuando me preguntan cómo me ha ido y bla, 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 siempre digo, es que yo creo que sería mejor o sería más fácil migrar si hubiera venido sola. Si no tuviera hijos, si lo hubiera hecho a los 20, si me hubiera venido a Canadá sin hijos, soltera, porque pues ya solo trabajaría para mí con un objetivo que sería juntar dinero o Sí, como ya individualmente, ¿no? O sea, que si algún día no te va bien, no comes, pero, pues, no como claro. yo, no le doy de comer a mis hijos. Y creo que esa es una cosa que yo le veo que fue como una o sea, que como lo volvemos a decir, de estar cerca, que te jugó y no en contra, ¿no? Porque pudiste tomar estas decisiones de arriesgarte Solo. económicamente, de experimentar algo nuevo, salirte de tu zona de confort, porque estabas tú solo. Porque eran tus sueños, Total. solamente moviendo tus sueños. Entonces, eso está padrísimo, porque es otra forma de ver las cosas. O sea, no estás cargando con una responsabilidad, que es el mantener una familia, el tener unida una familia, y estás viendo por tus sueños, y creo que también eso es súper importante hablando de la realización personal, ¿no? A mí una de las cosas que más trabajo me ha costado es haber dejado mis sueños laborales en Guadalajara y ser mamá 100% acá. Y que Entonces, todo Sí, está bien, es lo que decimos, o sea, al final la mm, motivación de cada uno es diferente,
y no tienes que tener una esposa y 3 hijos para ser feliz, como no tienes que tener una carrera exitosa para ser feliz. Claro. O sea, al final lo que Claro. te mueve a ti, ¿no? Y eso es a lo que le tendríamos que dar valor, que a veces nos enseñan que no es así y que tenemos que complacer ciertas expectativas. Pero sí, o sea, qué padre que digas, al final si me equivoqué, si no la armo, si en 10 años, me despierto No y pasa estoy solo, nada. como decía el otro día, al final fue mi decisión y me la pasé increíble, ¿no? Y no me arrepiento de nada. Sí, Qué no, a padre. ver, yo siempre he dicho, al final en todas mis decisiones no me llevaba a nadie entre las patas, y eso era lo más importante, Claro, ¿no? Porque a lo mejor sí, como dicen, con una esposa, un hijo y 3,000 pesos menos en tu siguiente salario, dices: "Puta, neta", claro. te la piensas más. Y ahí al final dice: "Bueno, pues, menos caguamas, ¿no?, durante la semana, porque era para mí". Sí, ¡Qué padre! Habrá que apretarse el cinturón con las caguamas y no pasa nada. Este, y pues había que buscar el sueño, exacto, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Yo lo tenía muy claro y después, pues, cuando llega esta oportunidad de Univisión, yo lo vi clarísimo. Es un año, incluso el contrato era 3 meses, si pasas la prueba de 3 meses, que nadie la había reprobado, te damos otro contrato, del año completo, y después de ese año ya te damos planta. Entonces, digamos que primero tienes un contrato de un año para llenar las expectativas, y yo dije: "Encantado", ¿no? Mejor, mejor, porque No en traes mi la cabeza presión. yo iba con ese tema de, bueno, es televisión, si la hago aquí, ya la hice, si no, pues tendría unos 30 años en esa época, no recuerdo. Estaba joven todavía para regresar y cambiar mi vida y cambiar de dirección. Yo siempre algo que tuve muy claro en mi vida es que, era una carrera bien difícil, ¿no? De paciencia, este, y De ruda, la trabajar, neta. ¿no? De buscar tu sueño, o sea, porque al Sí, a final de ver, cuentas, nada se te da gratis. Todo al el tienes final, que yo irlo siempre he trabajando. dicho, en esta carrera hay que tener paciencia, prudencia y perseverancia. Es clave, 3 palabras clave para encaminarte y no desesperarte, porque muchas veces explotas y con el estómago puedes tomar una decisión mala, Ya injusta ya hace rato por cientos. Perdones, by Gibran Araige, ¿eh? Sí, ya lo Es, ya la voy a patentar porque la uso mucho. ándale, por favor, Este, sí. entonces yo tatuaje siempre he antes de que la querido patente, no vaya a ser. siempre he creído que es una carrera larga, hay que ser paciente, ¿no? Pues no todo el mundo llega tan rápido a donde hoy estoy, afortunadamente. Eh, Hay que aguantar y creo que esa fue clave importantísima en mi carrera, que no me desesperé y que afortunadamente se fueron dando las oportunidades. Hay muchísimas injusticias porque hay veces que, de verdad, tú puedes cubrir todo el torneo de la América. Me pasó, cubrí a Argentina en la Copa América 2016. Entrevisté a Messi, me llevaba Guau. poca madre con los, utileros de Argentina, me amaban, pelón, no sé qué, y pelado, ellos no dicen pelón, pelado, porque estoy pelado. Este, pelado, entonces me hice amigo de todos, empecé a ganar notas, que es lo que más me apasiona, ganar notas, exclusivas, y empecé a ganar notas de Argentina sobre los medios argentinos. O sea, me empecé Guau. a hacer un reportero incómodo en una de las selecciones más fuertes del mundo. El día que Argentina pasa a la final, ponen a Messi en conferencia de prensa, era su cumpleaños además, y el jefe de prensa le dio preguntas a todos los medios argentinos, por supuesto que había medios mexicanos, medios brasileños, solo le dio pregunta a todos los medios argentinos y a un reportero mexicano, y ese reportero fui yo. Fui el Guau. único que en un ambiente, en un entorno tan rudo como es la selección de Sí. Argentina, me gané un lugar. Y no solo eso, que mi pregunta terminó siendo la nota de todos. Fue la mejor respuesta de Messi. ¿Sabes? Yo sabía que tenía esta chispa, ¿no? De ser Pero, reportero, ¿por lo qué llevaba en la injusto? sangre. Estabas diciendo que era injusto. O sea, después Sí. de ahí Ah, ¿por qué es injusto? Porque yo la rompí todo el torneo, la rompí. Y llegó la final y pusieron a otro en la cancha en lugar de a mí. ¿Por qué? Porque el otro tenía más prestigio, más reconocimiento. Yo apenas llevaba un año y medio en televisión, no me conocían tanto, y entonces me quitaron. Hice todos los partidos de Argentina en cancha hasta la semifinal, y en la final me quitaron. En un ratito de enojo, de coraje, uno puede hacer cualquier tontería, renunciar, lo que sea. Hay que estar centrado, ¿no? Y saber que vendrá la tuya, y hay que seguir trabajando. Y hoy, gracias a Dios, llevo
2 o 3 finales de Copa Oro. Estuve en la final de la Copa América anterior, 2024, Argentina, Colombia, el Miami, a nivel de cancha, lo viví. Fui el reportero de cancha. Ciencia, prudencia, perseverancia es clave para esto. Y cuando encontré eso en mi carrera, todo empezó a fluir. Todo empezó a fluir, me empezó a ir bien en televisión. Y mi vida cambió como migrante de Guadalajara a Ciudad de México cuando llegué a Univisión. Me cambió absolutamente la vida, me hice de amigos, un ambiente, pues, como me gustaba a mí en Guadalajara, ya tenía con quién salir de fiesta, ya tenía con quién ir al cine, tenía vida, ¿no? Tenía vida y empecé a dejar de ir a Guadalajara, me enfoqué en mi trabajo, empecé a amar la televisión. Alguna vez te dije, Marcela, que mi sueño era ser famoso y empecé a ser famoso. Y iba a Estados Unidos, fotos de autógrafos y eso me cambió la vida. Y a partir de ahí, Porque aparte, ¿sabes qué fue muy curioso? Porque cuando él empieza en Univisión, de hecho, todas las transmisiones o los reportajes y entrevistas que él hacía, los transmitían en Estados Unidos, no en México. Entonces, me pasó de repente que íbamos a comer mi esposo y yo a un restaurante mexicano, y luego volteé y me decía: "Mira, tu amigo está ahí". Y yo: "Ay, qué padre". Y luego le tomaba foto y se la mandaba. Qué Entonces, chido. a él como darse a conocer acá, pero luego creo que el reto vuelve a ser cuando te cambias ya a como hacerte un nombre en México, porque en México, pues, todos te conocían en el medio, pero la gente no. Y ahí sí, también creo que fue y otra etapa. eso me fue totalmente cambiando la vida y me empecé a ser feliz. Creo que a partir del 2015, yo creo, empecé a encontrar mi caminito y siempre he dicho, y de verdad es una locura, en lo laboral cada año ha sido mejor para mí. Estos 13 años que llevo acá han cambiado muchísimo y hoy, al contrario, ¿no? Si antes decía: "No me voy de Guadalajara", hoy mi respuesta es: "Yo no regreso a Guadalajara", ¿no? Por más que ame la perla tapatía y adore todo lo que tengo allá, mi vida está en Ciudad de México y he encontrado, pues, una estabilidad, sentimental, económica, mental, laboral, en todos los aspectos, que la verdad me tienen muy feliz. Año con año fue creciendo, después vino la fusión entre Univisión y Televisa, eso provocó que empezara a tener mucho más visibilidad en México y bueno, hoy creo, que soy uno de los mejores reporteros del país, de fútbol, y al final de cuentas ese era mi sueño, ¿no? Algún día dije: "Quiero ser el mejor reportero de deportes de México, de fútbol", y sé que lo fui en algún momento, no sé si ahora lo soy, pero hubo un momento en el que fui el mejor reportero, en el que traje todas las notas, el que era, pues, ¿sabes? Casi, casi lo que decía era la Biblia, y esa parte, pues, es un sueño cumplido para mí, porque era realmente lo que vine a buscar a México y bueno, ahora es crecer todavía mucho mucho más, ¿no? Oye, y Oye, y es qué padre importante eso que que también dices. perdón, Sí. además del tema de la migración, creo que también es importante platicar, porque creo que verte en la tele es bien padre, y a lo mejor muchos niños dicen: "Qué padre, yo quiero ser reportero, o yo quiero irme a Brasil, y quiero irme a Rusia", y todo lo bonito, ¿no? Todo lo que se ve fresón y que se ve divertido. Pero detrás de cámaras es una friega, o sea, tú no tienes horarios, tú puedes trabajar en la noche, en la mañana, mediodía, puede que no comas, de repente viajas 3 meses, de repente, andas en aviones y en aeropuertos y en hoteles más que en tu propia casa, o sea, se me hace muy interesante que tu migración, como decía Fer al inicio, en vez de llevarte a un lugar para que te arraigaras, de hecho, te ha convertido como en un ciudadano del mundo, ¿no? Tú, Sí, lo hemos platicado, vives más en otros lados a veces que inclusive en la Ciudad de México, pero aparte de todo eso, o sea, es como toda la friega del trabajo. No es que tú llegues a una oficina a las 8 y salgas a las 5, es que cuando sale nota tú tienes que estar ahí. Y aparte los sí, partidos son en la noche, o sea, está muy loco tu horario y como tu ritmo es de vida. es como ser migrante del mundo, ¿no? Porque realmente, estás en un lado, estás en otro, ciudades, países. Por ejemplo, digo, en estos 10 años que tengo acá, he cambiado mi pasaporte 2 veces, porque se me han llenado y me quedo sin páginas, y jamás en mi vida lo hubiera imaginado, ¿no? Qué Que chido. llegara a viajar tanto para llegar a ese nivel de siempre estar cambiando de pasaporte, y me encanta, y creo que esa es una parte bien importante de que mi migración ahora que estoy en México es más fácil, porque me encanta viajar.
Y entonces no estoy tanto tiempo en México, de repente estoy aquí una semana y luego desaparezco y me voy 2 semanas y, eh, la verdad es que me encanta viajar, me encanta estar en todas partes, disfruto mucho el conocer, países, ciudades, y es otra de las cosas que me encanta, ¿no? Y además, pues, mi trabajo es tan largo, ¿no? Como bien lo dices, Marce, que se te va el tiempo muy rápido, no tienes tiempo de estar pensando. Con el tiempo me he dado cuenta que el mejor psicólogo del mundo es el estar ocupado, ¿no? El estar trabajando o algo que por lo menos te esté distrayendo, y creo que eso es mi trabajo, que no me da tiempo de pensar si extraño Guadalajara, si extraño acá, si tengo algo. Va tan rápido mi vida, y un día estoy en un lugar y un día estoy en otro que pues, de repente no te pones a pensar. Hoy estamos a 30 días del mundial y va a ser mi cuarta Copa del Mundo, y digo: "Guau, vine por un mundial, estoy a punto de llegar a mi cuarta Copa del Mundo". Entonces, este, es súper padre, ¿no? A mí me encanta. Quizá lo de los aeropuertos es lo único que no me gusta de viajar, porque cada vez son más difíciles, cada vez son más caóticos, ni se diga aquí en la Ciudad de México. Pero la verdad es que cada vez más difícil, eh, sobre todo cuando haces escalas, a veces de 6, 7, 8 horas, estar ahí en el aeropuerto es muy cansado. Pero lo vale, al final lo vale como reportero. Creo que la experiencia, el vivir, estar en primera fila, viendo los partidos, haciendo lo que te gusta. Alguna vez un compañero mío, Andrés Vaca, que es el narrador de la selección mexicana en Televisa, me dijo unas palabras que se me quedaron grabadísimas y que creo que es algo que siempre le voy a dar muchísimo valor. Me dijo: "¿Te has dado cuenta que eres uno de los 3 de 120 millones de mexicanos que hay que está en la cancha en los partidos de fútbol de la selección? Solo hay 3, el de TV Azteca, el de Televisa y el de Univisión, y tú eres uno de ellos, de 120 millones de mexicanos. Guau. Dale valor a ese lugar". Y entonces, por eso nunca me gusta quejarme de si no duermo, de si no trabajo, de si no como. La verdad estoy bendecido con la chamba que tengo, y siempre trato de, pues, de darle mucho más valor, ¿no? Y me ayuda mucho viajar porque de verdad no me saturo de México. En pandemia, y ustedes también seguramente lo vivieron, pandemia, no viajé en todo el año de pandemia, y de verdad creo que fue el tiempo que más me Sí. costó. Era una locura, ¿no? Era una locura porque no salía de México, estar encerrado. Yo ya quería viajar y creo que hasta estuve de malas esa época, porque extrañaba viajar. Creo que viajar es como ¿sabes? Mi tranquilidad, ¿no? Como que me desintoxico un poquito de esta ciudad que no es tan fácil, es muy caótica también. Sí. Y pandemia fue muy difícil. Y en 2022, del Mundial de Qatar, estoy seguro que estuve fuera de México más de la mitad del año. Me la pasé por todos lados, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Qatar, el Mundial. De verdad, hubo un lapso en el que viví 3 meses fuera del país, se ando por toda Europa haciendo reportajes. Y bueno, pues, para mí fue fantástico, ¿no? Y no fue como que me pesó no estar en México, ¿no? La verdad es que ya no siento esa parte de: "Ay, extraño mi país", o extraño, no, la verdad es que me encanta, me gusta mucho estar fuera, lo disfruto, y como que esa parte ya de la etapa de Guadalajara, México, como que también me sirvió de aprendizaje a Como no que extrañar esta fue tanto. fase uno y ahorita ya vas en la 5, o sea, ya superada, ¿no? Sí, sí, Ya, ya bien. ya la neta hoy no siento, ¿no? O sea, justo por cuando me decías eso de que tú también eres migrante, pues yo ya no me siento así, porque de verdad me siento como, ¿sabes? Ciudadano del mundo. O sea, como que Claro. puedo estar donde sea y estoy bien, estoy tranquilo, sin miedo, sin estar o sea, no me afecta el estar lejos. Obviamente hay momentos duros, momentos difíciles, ¿no? Y te pierdes muchas cosas. Me he perdido, pues, bodas, cumpleaños, Mm, bautizos. Pasa algo súper raro en mi familia ahora porque de verdad que toda mi familia, primos, primas, todos, me buscan antes de hacer sus eventos, que si van a hacer el bautizo de su bebé: "Primo, ¿qué onda, güey? ¿cuándo? ¿Qué fecha hago? ¿No? ¿Cuándo la hago?". O sea, y me da gusto porque me involucran y me incluyen. Mi prima, la nena, se casó hace un año o algo así, y me habló para decirme: "A ver, primo, ¿qué fechas se te acomodan para venir?", ¿no? O sea, tratar de acomodar su ¡Qué boda bonito! para que su primo esté ahí, pues, está padrísimo. Mi sobrina Valeria, soy su padrino de confirmación, y creo que tardamos un año en poder confirmarla porque yo no Se quedó estaba. en el año de Qatar, ¿no? ¿O qué? Digo, sí. Casi, casi la llevo al altar ya para casarse y también en la confirmación. 2 por uno. Este, pero no, pues, está bien difícil. Igual acabo de ser padrino de mis sobrinos ahí, del chiquito de Dani, y también
o sea, las alargamos porque, pues, todo el mundo sabe que nadie sabe dónde voy a estar un día, ¿no? O sea, Ujú. y creo que esa es la parte padre. Y te digo algo, ahí entra algo que dijeron ahorita, que estoy solo. Mis jefes saben que digo, aunque hoy estoy con alguien, ¿no? Y estoy bien y contento y en ese sentido me siento muy tranquilo, entiende muy bien mi trabajo, pero creo que mis jefes entendieron que Gibran siempre está disponible. Y me pasaba que: "Oye, güey, ¿te puedes ir mañana a Paraguay?". "Sí". "Ah, dale". Y Qué entonces padre. mis otros compañeros casados, con hijos, se complica más. Entonces mis jefes me agarraron de: "Puta, pues Gibran va a todos lados, güey, ¿no? A donde quiera". Entonces, no, a todos nos dice que sí, y esa parte me ayudó muchísimo, ¿no? El estar solo, el estar estuve soltero muchos años y creo que me ayudó mucho a Tener que flexibilidad, claro. mis jefes me agarraran a mí como el reportero de que va para todos lados. Y eso tiene que ver también como con las decisiones que vas tomando en tu vida, ¿no? Porque, como lo decíamos y lo hemos dicho, una decisión puede cambiar todo lo que eres, ¿no? Todo lo que Sí. vas formando acerca de tu vida. Y es algo que me gustaría mencionar, que antes de esta grabación que tuvimos una plática, hablábamos sobre que Gibran decía: "Ay, no, pero yo no lo viví melancólico y yo no", y toda mi migración ha sido un drama, ¿no? Entonces, como ver esa balanza, cómo lo vive un migrante que a lo mejor sí, como dices, o sea, tú ni de loco vuelves a Guadalajara, yo sueño con volver a Guadalajara. O sea, cómo todo tiene sus matices, ¿no? Y no todo tiene que ser lo mismo para todos, y no todos estamos obligados a sentirnos superafortunados de una cosa, o no todos están obligados a extrañar todo lo que dejaron en Guadalajara. O sea, esos tipos de matices creo que hace súper interesante el tema de la migración, porque cada quien tiene una historia que contar sobre la migración, ¿no? Cada quien lo dijiste perfecto, cada quien tiene una historia que contar. Y eso es lo que yo siempre creo de todas las personas. Yo que voy mucho a Estados Unidos, pues me topo con muchos migrantes, obviamente, ¿no? Latinos que me cuentan sus historias y de verdad me quedo a veces de que no lo puedo creer, ¿no? Lo que llegan a hacer, lo que llegan a sacrificar, este, en muchas ocasiones por una mejor vida, por lo que sea, ¿no? Por una mejor educación para sus hijos, por seguridad, cualquier tipo de cosa, pero que cada quien tiene esa historia que te cuenta y que muchas veces no sabemos, y al final cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y la vive y la siente de una manera diferente. Y lo que creo es que todos tenemos que tener esa apertura y esa conciencia de que no porque yo a lo mejor lo vivo, ¿no? Como si estuviera en una kermés, no está mal que tú lo vivas con drama, ¿no? Y Sí, que a lo claro. mejor con tristeza. Este, al final cada quien tiene su camino, ¿no? Y cada quien tiene sus herramientas para apoyarse, para estar triste un día y al siguiente día levantarse y volver a estar feliz. Este, creo que ese es el tema, ¿no? El tratar de entender que cada quien vivimos diferentes experiencias, y creo que es parte de lo que nos toca a todos, ¿no? Y hoy que yo entiendo que soy un inmigrante, de verdad lo comparto más porque Me no haces nunca lo valoré. Sí, no, no, nunca lo valoré así, de verdad, creo que Gracias a Tribu ah, Migrante. gracias a tribu, de verdad, porque de verdad platico con muchísimos, latinos en Estados Unidos, mucha de mi comunidad, afortunadamente es, pues, gente mexicana que está en Estados Unidos y que me cuentan su vida, sus experiencias y, pues, yo al final las recibo y los escucho, pero creo que nunca la puse en una balanza no entendiendo te que yo también identificabas. estaba viviendo lo mismo. Ajá, no me identificaba. Y, pues, creo que hoy gracias a ustedes, voy a poder entender esa parte, que me puedo identificar con ellos y que también les puedo ayudar porque tengo experiencia como migrante, ¿no? Y Y eso ¿sabes es qué algo me súper gusta? padre. Conocer tu perspectiva, porque justo cuando empezamos este proyecto, Fer y yo decíamos, es que hay que hacer algo en donde mostremos la foto completa, porque la mayoría de las publicaciones que ves de migrantes es triste, de extrañar, de llorar, de vivir lejos. Y, o sea, sí se extraña, pero yo también le he dicho a Fer, yo no volvería a México tampoco. O sea, no por sangrona ni porque, no, simplemente mi casa está acá, ¿no? Yo ya estoy Sí, acostumbrada a estar totalmente. acá y a mí, o sea, Guadalajara es mi familia y siempre va a ser como la mitad de mi vida y mis raíces y todo, pero para mí, o sea, yo puedo extrañar y me pueden hacer mucha falta, pero ya no es como una necesidad tan grande como para regresarme.
pero está padre escuchar historias como la tuya en donde dices, la verdad yo me la estoy pasando increíble, porque también habrá gente que se le esté pasando súper bien, ¿no? Y no para todos tiene que ser una historia triste, o sea, habrá gente como la que platicas que se fue por una necesidad o por una situación de violencia o por cosas en Sí, donde no había de otra, y habrá gente que como tú tuvo la bendición, la fortuna, la suerte de encontrar el sueño de su vida y que por eso te tuviste que salir, pero pues, o sea, está increíble, ¿no? O sea, para ti no fue un tema difícil, ni depresivo, ni sí, malo, pues. sí, al principio nomás, ¿no? O sea, sí, el primer Ujú. año fue complicado, Te pero adaptaste. después, sí, sí, la adaptación, y yo creo que eso es todos los migrantes la viven sí o sí. O sea, Pues es no que No, creo así y que son como todos, dices, es una Gibran, como dices, Gibran, a lo mejor porque en ese momento no te dabas cuenta que eras migrante. Tal vez si volvieras el tiempo y si en ese momento te hubieras asumido como migrante, hubieras vivido las cosas de manera diferente, ¿no? Y es algo que yo siempre pienso que nunca vas a saber, porque como lo que te digo, sí, ya no. yo siempre digo, ay, si hubiera venido sola, no me hubiera dado depresión migratoria, pero nunca lo voy a saber a final de cuentas, ¿no? pero sí Porque te este fue fuiste el y sí te dio camino que me depresión. tocó. Sí te fuiste y sí te dio depresión cuando te Ah, fuiste a bueno, España. sí, bueno, pero era una migración temporal, ¿no? O sea, Claro, pero es o sea, que siempre, podemos o a lo mejor es mi mecanismo de defensa de decir, bueno, si las cosas hubieran sido diferentes, yo estaría diferente. Porque al final de cuentas, volvemos a lo Claro. mismo. No todo ha sido malo en mi migración, ¿no? Y como dices, los motivos de dónde agarrarte. Mis motivos es mi esposo y mis hijos, ¿no? Que ellos están felices acá, que están viviendo otras cosas, que les estoy dando o que estamos construyendo algo como familia, una nueva oportunidad. Y así como tú de dónde agarrarte ha sido tu vida laboral, ¿no? Eso Sí, está interesante. totalmente. Es A único, ver, en cada migrante es único. yo siempre he dicho que el hubiera es gratis, ¿no? Porque Sí. no Esa existe. también me la voy a Entonces, tatuar, Gibran? sí. no, ya va a quedar bien Sí. rayada la Fer, mira. Déjala patento. Sí, a ver, el hubiera es gratis, porque todos dijimos: "Oye, si hubiera esto, pues sí, no existe, no pasa nada". No, yo también a veces pienso, ¿qué hubiera sido si me hubiera quedado en Guadalajara? Capaz que estaría con 3 niños y a lo mejor sería súper feliz, ¿no? Con 3 Claro. niños, ellos jugando fútbol y yo con ellos, porque además me encantan los niños, tengo 4 sobrinos que adoro, a Salomón, Valeria, Baitiare y Said, los amo, son mi vida. No tengo hijos, pero de verdad que, eh, me encanta estar con ellos, los disfruto mucho, y tal vez si me hubiera quedado en Guadalajara, pues sí, tendré hijos y tendré otra vida, y también igual sería igual de feliz o capaz que más, pero jamás me hubiera dado cuenta del que soy hoy, ¿no? Claro. Y es muy difícil siempre poner en una balanza algo que no existe, porque no lo sabemos, no pasó, y al final de cuentas es solo imaginar y el hubiera es gratis, así que bueno, no pasa nada. Eh, Creo que lo importante es sí voltear hacia atrás y ver todo lo que has construido, de dónde vienes, como lo platicábamos desde niño. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque desde niño me gustaba el fútbol, me gustaba saber del deporte, me gustaba comentar, y entonces empiezas a construir y dices, wow, cada decisión que fui tomando no estuvo mal. O sea, por supuesto, algunas te tropiezas y te equivocas, o a lo mejor das un poquito la curva, pero luego vuelves a enderezar el camino. Es parte de Y y es parte de vivirlo, y, pues, al final nadie tenemos una, ¿no?, una esfera para saber qué va a pasar en el futuro, no tenemos ni idea. Platícale tus planes a Dios, ¿no? Yo siempre he dicho, yo decía que no me voy a ir a Guadalajara, estoy en Ciudad de México. Uno nunca sabe, ¿no? Uno planea, idealiza, futuriza, pero no tenemos absolutamente idea de nada de lo que va a pasar, más que de lo que estamos viviendo el día a día, el presente, y es lo que tienes que ir construyendo. Y creo que sí, la clave es voltear siempre y recordar lo que hiciste bien. Ese aprendizaje te va a servir para el presente, ¿no? Para ponerlo siempre a la orden del día, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque, pues, imaginar en lo que hubiéramos hecho o hubiéramos, construido sin haber Sí. estado ahí, pues, realmente a veces está bien imaginarlo, pero, pues, es muy difícil tener la respuesta correcta, ¿no? Capaz que si yo me quedara en Guadalajara, ahorita estaría en la mercería, y a mí no me gusta la mercería de mi papá, y tal vez sería un infeliz, ¿no? Y estaría de malas y enojado y todo el tiempo, o capaz que sería millonario y ahorita tendré mis boletos para el mundial y ir como aficionado, y también estaría Claro. muy feliz, ¿no? Siempre tengo hoy el sueño de algún día ir como aficionado a un mundial, porque luego me encuentro amigos hasta la madre afuera del estadio y uno así con la trabajando. corbata, te da un coraje que no tienes idea, pero ya vendrá, sí, más adelante. Oye, No, y Gibran, pues aparte que qué siempre padre vas qué padre que con uno. no, no, no.
dude. No, iba a decir también ser compasivo con uno mismo, porque al final creo que hoy con las herramientas que tienes, con lo que has vivido, con tu experiencias, puedes decir: "Ay, hace 10 años hubiera decidido mejor si hubiera". Sí, pero hace Dato, 10 años te quiero decir algo, Marce, porque lo dijiste algo que me gustó ahorita y que creo que es clave para los inmigrantes. No es lo mismo migrar ahora que migrar hace 10, 15 años, porque hay un montón de herramientas que te acercan a la familia. Era un paréntesis que quería hacer ahorita que dijiste herramientas, que creo que eso es guau, ¿no? Porque ayer le hablé a mi mamá y la vi aquí con mi celular para felicitarle el Día de las Madres, y aunque no estoy con ella, sentí que la vi, que estuve con ella Claro. y fue diferente al, no, bueno, mamá, no, o sea, Gua un mes ya antes, ¿no? te empieza a ayudar un poco a ser migrante, ¿no? Y eso también hay que darle su palomita Acercarse. porque No, pero, ayuda. o sea, hablando de herramientas es eso, o sea, yo puedo decir que hace 20 años hubiera mejor decidido, pero hace 20 años yo no sabía lo que sé hoy, ni había vivido lo que vivió, ¿sabes? O sea, no tenía esas herramientas, entonces no puedo juzgar a mi yo de hace 20 años con la persona que soy hoy. O sea, al final tú hoy decides lo que es mejor para ti hoy y si mañana te arrepientes, pues ya, o sea, mañana ya supiste algo más que hoy no tenías en tu cajita pues sí, de herramientas, ¿no? Pero lo que dices totalmente, o sea, lo hemos platicado y yo conocí a una señora que vivió en Francia, lleva yo creo que ahorita ya unos 30 años en Francia, y me decía que cuando ella recién se mudó, que yo la conocí hace unos 10 años, ella duraba años y años y años sin hablar con sus papás y era cuando las llamadas de larga distancia costaban. Entonces ella era de que te hablo 5 minutos en tu cumpleaños, o sea, porque al final era una lana y pues volar a casa de Francia a México, pues tampoco era tan sencillo, ¿no? No, Entonces, ahorita, claro que, o sea, tú le marcas a tu mamá y la ves en video y a todo color, o sea, es diferente. Pero, pues sí, o sea, al final te digo, no podemos comparar lo que éramos hace 10, 20 años a lo que somos no, es hoy muy en ningún difícil. sentido, ni juzgarnos por eso, porque no es justo, ¿no? Para nadie. Pero, oye, Sí, ¿cuál es la experiencia ya casi para terminar, personal? O sea, ya nos hablaste mucho del tema del laboral, los mundiales y todo, pero personal, una cosa que hayas dicho: "Gracias a que migré, viví esto y no lo cambio por nada", o alguna cosa que te acuerdes, ya sea familiar, conocer a alguien, ver un lugar, o sea, no sé, ¿hay algo que te haya marcado? pues, a ver, creo que muchas cosas, porque la verdad he tenido la fortuna de vivir, cosas que jamás imaginé que iba a vivir, pero una de las cosas que más, me marcó en mi vida, y tú debes de saber el valor que tiene porque conoces a mi mamá, es que yo nunca fui santo de devoción de mi madre porque era muy relajiento y poco estudioso, y digamos que sé que me quiere mucho y me ama, pero Me contaste. no fui un hijo fácil, ¿no? Era muy renegón y, había poco que festejar de mí, y teniendo al lado a mis hermanos todavía era más difícil porque eran joyitas. Entonces, yo recuerdo un día que me tocó una presentación en Los Pinos, cuando Los Pinos todavía eran la casa presidencial en México, hoy ya es un museo, este, y entonces me tocó ir a Los Pinos, y me acuerdo que le hablé a mi mamá, y cuando hablé con ella y le conté, fue como el día que sentí que mi mamá estaba más orgullosa de mí. O sea, nunca en mi vida había escuchado a mi mamá, que por más que sé que me quiere y que debe haber temas de orgullo en su vida, ese día fue como que, wow, Gibran, por fin, ¿no? Este es el hijo que yo quería. Y entonces me acuerdo que me dijo: "No puedo creer que mi hijo está en Los Pinos. O sea, no lo puedo creer, de verdad lo que lograste". Y creo que ese día para mí fue como un check con mi mamá. Fue, listo, soy el hijo que tenía, soy el hijo que idealizó alguna vez en su vida. Lo Este, diste ese día. sí, Me vas a creo que llorar. fue el cambio, ¿no? Creo que fue ese cambio, y hoy sé que soy, eh, para mi mamá un orgullo, porque obviamente, su hijo, el que aparece en la tele, y sus amigas y sus amigos, ve a tu hijo y Gibran y esto. Te Y va para las mamás, ustedes son mamás, yo no soy papá, pero ustedes son mamás, yo me imagino que lo que debe significar el orgullo de ver a tus hijos triunfar, no debe de haber comparación, ¿no? Debe ser incluso hasta más gusto de tus propios triunfos, deben ser los triunfos de tus hijos, ¿no? Verlos completamente. realizarse. Y bueno, para mi mamá hoy es eso, y creo que esa es una experiencia personal que a veces uno no cuenta, porque obviamente queda más en una etapa, en algo familiar, y creo que eso es clave, ¿no? El poder decir: "Guau, soy un hijo del que mi mamá está orgullosa", y eso para mí vale muchísimo, porque mi mamá vale mucho para mí en mi vida,
y siempre quise que estuviera orgulloso de su hijo. Tardó muchos años en que pasara eso, pero al final de cuentas lo logramos y creo que esa ha sido la parte, ¿no? Que me ha gustado mucho en el tema personal, el poder, pues, ser alguien, ¿no? Que de repente se acerquen tus sobrinos y te digan: "Tío, mis amigos, me dijeron que te vieron en la tele", y Mm, no sé, a Salomón, mi sobrino chiquito, alguna vez lo bajé al Azteca, que fuera el del protocolo y entregar un balón en un partido del América, y ese tipo de cosas que yo les puedo dar también a mis sobrinos y esas cosas, pues, creo que me llenan de emoción y de mucho, pues, de sentirme privilegiado, ¿no? Con la vida que tengo y tratar de compartirla y que disfruten también los que están a mi alrededor. Y creo que esa es la parte, ¿no? Lo emocional que muchas veces no se da dentro de la pantalla, porque ahí estamos nomás hablando de fútbol, pero obviamente sí creo que el haber migrado terminó incluso haciendo que mi mamá se sintiera orgullosa de mí, así que mm, es como algo que le doy muchísimo valor, la verdad. Ah, claro. lo dices como si fuera algo muy triste porque obviamente dices: "Por fin", ¿no? Pero no, me consta que su mamá lo quiere mucho, que sí, sí, No, a hay ver, me cosas que adora, hacer y todo, solo es un pero tema de claro, que yo no era buen estudiante, era sí. vago, Sí, era desmadroso, borracho. Lo único bueno que tenía es que me gustaba el fútbol, ¿no? Y era muy jugaba mucho Sí, pues, fútbol, ¿qué va a lograr con eso, no? Y al final lo pero logra. pero realmente a lo que voy es que mi mamá estaba acostumbrada a que sus hijos, pues, eran de promedios altos, inteligentes, sí, cultos. Mi claro. mamá decía algo y la voy a balconear a mi hermanita, que la adoro, pero mi mamá siempre decía: "Somos 3 hijos, Toño, Daniel y Gibran". Siempre decía: "Toño es el más inteligente, Daniel es el más culto, y Gibran, pues, cuenta buenos chistes". Siempre esa era la balanza de mi mamá, y cambio buenos focos, porque como estoy alto, no me tengo que subir a sillas, Sí, siempre porque no soy más chaparrita. era el rey de la casa para cambiar focos. Entonces, Gibran. hasta la fecha, mis hermanos a veces me hablan de para bromearme: "¿Puedes venir a cambiar un foco a la casa, güey?". Ay, Y, entonces, eso es a lo que voy. No sé, mi mamá me adora Sí, y no, todo, y pero me me llevo muy refiero bien con ella, pero cuando creo que se sintió orgullosa de mí, para mí tuvo mucho valor, ¿no? Porque yo sé que no había sido el hijo perfecto o el hijo que, pues, todo el mundo quiere que su hijo sea una maravilla, ¿no? Y que vuele, y a veces no todos se pueden. Y, pues, yo me tardé mucho, ¿no? En despegar, y creo que esa fue la parte que por eso lo digo, ¿no? creo que no te tardaste, creo que simplemente lo hiciste en otra dirección, y es lo que decíamos, o sea, a veces creo que como papás o como tapatíos, no sé, tenemos esa idea muy marcada de cómo deberían de ser las cosas, y creo que tú lo hiciste diferente. Yo no creo que ni te tardaste, ni lo hiciste mal, ni, o sea, simplemente a lo mejor volaste, o sea, tus hermanos volaron en esta Ah, dirección, tú volaste en esta, pero al final están todos volando alto, ¿no? Y sí, a lo mejor para un papá es más difícil verlo, porque, pues, tú idealizas ciertas situaciones, pero qué padre que, pues, en ese momento coincidieron tus logros y sus expectativas, y como que sí. se hizo check ahí, ¿no? En Sí, es algo que la verdad, pues, para mí fue muy padre. Aparte, como hijo, ustedes también que lo son, pues, también poder hacer que tus papás estén orgullosos de ti, vale triple, ¿no? O sea, es algo claro. yo nunca lo logré con calificaciones, ni con nada. Alguna vez en la primaria le dije a mi papá: "Papá, llévate la grabadora. Hoy sí voy a ganar medallas, te lo prometo". Y mi papá iba emocionado con la grabadora. 6 medallas, fulanito de tal. 5 medallas, tal. 4, 3, 2. Y yo nomás pasé por una regla al final, no me dieron ni una medalla. Y yo creí que iba a ganar medallas y no gané. Gané la de asistencia, la de puntualidad. Y mi papá me dijo: la de "Pues esa es limpieza. mía, güey, soy el que te traigo". Claro. Entonces, nunca di logros escolares ni nada de eso, pero bueno, ya. Algo pasó conmigo al final y me arreglé, me compuse. Oye, no, Gibran, yo tengo que decir que tienes la fortuna de hacer todos los días lo que te gusta y además te pagan por hacerlo. Uf, lo Entonces, mejor. eso eso creo que no tiene precio. Qué chido que estés donde estés, qué chido que vayas por tu cuarto mundial, ¿dices? Sí, cuarto mundial. Ahora nos tienes que dar la predicción de quién es el que crees que va a ganar la copa. Yo creo que va a ser Portugal. Creo que Portugal. Portugal tiene muy buen equipo, Lo tiene anotaré jugadores también en mi libretita. en los mejores equipos del mundo. Ya te fallé con la predicción del fin de semana pasado, pero bueno, a ver si esta. Sí, yo creo que Portugal está bien y además, pues, tiene a Cristiano Ronaldo que aunque ya es un jugador grande, sigue marcando diferencia
y creo que va a ser una de las selecciones a seguir. Yo pondría mi fichita a Portugal. Okey, perfecto. Mm. Oye, no, pues mil gracias por tu tiempo. Sabemos que ahorita justo por el tema del mundial ya tienes agenda apretada, ya empezaron las preparaciones y que pues obviamente para ustedes es 3 meses que se desaparecen, pero te agradecemos muchísimo que nos des este espacio. La verdad tienes un perfil único, o sea, es súper divertido platicar contigo y saber cómo funciona ese mundo que para muchos de nosotros pues solo existe en la tele. Y Mm, como dices ahorita, o sea, también el que nos hayas compartido ciertas situaciones personales se agradece mucho porque al final eso es lo que hay detrás de todos esos logros, ¿no? Y lo que la gente, la mayoría no podemos ver. Entonces, gracias por abrirte y seguramente habrá migrantes que ahora ya se identifiquen contigo porque como tú a lo mejor no tenían ni la menor idea de que eran migrantes. Pero personalmente te digo, obviamente sabes que te conozco desde hace mucho. La verdad me da muchísimo orgullo ver dónde has llegado porque me tocó ver lo que te costó llegar ahí. Y la verdad es que lo estás haciendo muy bien. Qué padre que tu mamá ya te dio ahí la aprobación, pero independientemente de eso, creo que has estado, en el lugar correcto, en el momento correcto, pero también has trabajado mucho por llegar a Trabajado. donde estás, y eso se tiene que reconocer. Entonces, gracias por la plática y, pues, suerte ahí con el trabajo que viene ahorita en el Mundial y con todos los demás que vienen, porque seguro irás a muchos más. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias, Gibran. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por estar aquí hablando Gracias, sobre Fer. migración con nosotros. Gracias, Fer. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación. A mí me encanta poder platicar así, salirme un poquito de mi rutina habitual, que es el fútbol, y a veces platicar también de uno mismo. Estoy acostumbrado más a entrevistar que hablar de mi vida, pero también está padre de repente poder compartir experiencias y situaciones. Y está padrísimo lo que están haciendo. Las felicito por este proyecto y que les vaya súper bien. Encantado de ser parte de la tribu migrante y de verdad. Hombre entrevistado, así que Mira, pues Ajá, ahí muy, está. muy bien. Qué bueno. sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y cuando quieran volver a platicar y cuando quieran, pues acercarlos a alguien más que les interese o algo así dentro de mis posibilidades, pues cuentan conmigo y pues mucho éxito y gracias. De verdad me la pasé muy bien con ustedes. Ahí te mandamos Muchas la foto del gracias. tatuaje de Fer de todas maneras para que Sí, ya que sé. A ver, dice, si no, es más, te voy a mandar mi autógrafo por, por mensaje En foto. y ya Va, le pones abajito. porque perfecto. no te vayas a dañar de esa frase que nos costó tanto. No. Ahí Paciencia y está, prudencia y cuídense mucho. perseverancia. Las 3 P's. Las tres P's. Perfecto. Ya está, Gibran, muchas gracias. Vale. Gracias, Fer. Abrazo. Muchas gracias. Bye, bye.